Datos perturbadores de España. España, tierra de sol, playa y fiesta. Pero detrás de esa postal turística se esconden historias que preferiríamos olvidar. Datos que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre este país. Hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de la península ibérica, esos secretos que raramente aparecen en las guías de viaje. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a dejar helado. Comencemos con algo que pocos conocen: España es el país de Europa con más desaparecidos sin resolver. Hablamos de más de 12.000 personas que simplemente se esfumaron sin dejar rastro. 12.000 vidas que se convirtieron en expedientes archivados, en familias destrozadas buscando respuestas que nunca llegan. Pero aquí viene lo más perturbador: muchos de estos casos ni siquiera se investigan adecuadamente por falta de recursos. Imagina la desesperación de no saber si tu ser querido está vivo, muerto o atrapado en alguna red criminal. Y hablando de crímenes, ¿sabías que en España desaparecen aproximadamente 500 menores cada año? La mayoría aparecen en las primeras horas, es cierto, pero hay un porcentaje significativo que jamás regresa a casa. Las redes de tráfico de menores operan en las sombras, aprovechando las fronteras abiertas de Europa y la falta de coordinación entre países. Es una realidad aterradora que pocos quieren admitir. Pero alejémonos del crimen por un momento y hablemos de algo igual de inquietante: los pueblos fantasma. España tiene más de 3.000 pueblos abandonados. 3.000 lugares donde la vida simplemente se detuvo. Casas con mesas puestas, escuelas con pupitres vacíos, iglesias donde el eco de las campanas ya no suena. El éxodo rural transformó comunidades enteras en cementerios arquitectónicos. Caminar por estos lugares es como atravesar un portal al pasado, donde el tiempo se congeló y la naturaleza comenzó a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Algunos de estos pueblos tienen historias macabras: ejecuciones durante la guerra civil, epidemias que diezmaron poblaciones enteras, incluso leyendas de maldiciones que obligaron a sus habitantes a huir. Ahora, hablemos de algo que está literalmente bajo nuestros pies: las catacumbas y túneles secretos. Bajo ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla existe un laberinto subterráneo que pocos han explorado completamente. Durante la Guerra Civil se utilizaron como refugios antiaéreos, pero su historia es mucho más antigua y oscura. En algunos de estos túneles se han encontrado restos humanos de épocas medievales, cámaras de tortura olvidadas e incluso evidencias de rituales que preferimos no imaginar. Madrid, por ejemplo, tiene más de 500 kilómetros de galerías subterráneas. 500 kilómetros de oscuridad donde cualquier cosa podría estar ocurriendo sin que nadie en la superficie se entere. La Inquisición española, que operó durante más de 300 años, dejó un legado de horror que todavía resuena. Se estima que unas 5.000 personas fueron ejecutadas en la hoguera, pero esa cifra no incluye a los miles que murieron bajo tortura o en las mazmorras esperando juicio. Los métodos eran brutales: el potro, la garrucha, el aplastapulgares. Instrumentos diseñados específicamente para extraer confesiones a través del dolor más extremo. Lo verdaderamente perturbador es que muchos de estos instrumentos se conservan en museos españoles, recordándonos la capacidad humana para la crueldad institucionalizada. Pasemos a algo más reciente pero igual de inquietante: los bebés robados. Entre los años 50 y los 90, se calcula que más de 300.000 bebés fueron sustraídos de sus madres biológicas en hospitales españoles. Les decían que sus hijos habían nacido muertos, cuando en realidad eran vendidos a familias que podían pagar. Esta práctica comenzó durante la dictadura franquista como una forma de redimir a las madres republicanas, pero continuó décadas después por puro lucro. Médicos, enfermeras, monjas y curas participaron en esta red que separó a familias enteras. Muchas víctimas aún buscan a sus hijos o padres biológicos, enfrentándose a un muro de silencio y documentos falsificados. España también guarda un secreto nuclear que pocos conocen. En 1966, un bombardero estadounidense colisionó con un avión cisterna sobre Palomares, Almería. El accidente provocó que 4 bombas termonucleares cayeran sobre territorio español. 2 se estrellaron contra el suelo, liberando plutonio radiactivo que contaminó amplias zonas agrícolas. Aunque se realizó una operación de limpieza, aún hay áreas donde la radiación supera los niveles seguros. Los habitantes de la zona conviven con este peligro invisible, y los casos de cáncer en esa región son estadísticamente superiores a la media nacional. Y si creías que eso era todo, déjame contarte sobre los experimentos médicos no autorizados. Durante décadas, algunos hospitales psiquiátricos españoles realizaron pruebas farmacológicas en pacientes sin su consentimiento.
Personas con enfermedades mentales fueron utilizadas como conejillos de indias para probar medicamentos y tratamientos experimentales. Los registros de estas prácticas están enterrados en archivos a los que es casi imposible acceder, protegidos por leyes que impiden la investigación de ciertos periodos históricos. España es también uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa. Las mafias gallegas, especialmente, controlan un porcentaje enorme del tráfico internacional de drogas. Pueblos enteros en Galicia han construido su economía alrededor del narcotráfico, creando una cultura donde la ley del silencio es absoluta y donde los narcos son vistos casi como héroes locales que generan empleo y riqueza. Pero no hemos terminado. Adentrémonos aún más en los rincones oscuros de España. Hablemos ahora de algo que sucede en pleno siglo XXI, la trata de personas. España es uno de los principales destinos europeos para la explotación sexual. Se estima que más de 45.000 mujeres están atrapadas en redes de prostitución forzada en territorio español. Llegan engañadas con promesas de trabajo, les quitan sus documentos y quedan atrapadas en un infierno del que es casi imposible escapar. Y lo más perturbador es que esto ocurre a plena luz del día, en polígonos industriales, carreteras nacionales y pisos en el centro de las ciudades. La sociedad mira hacia otro lado mientras estas mujeres sufren abusos diarios. Ahora viajemos al pasado reciente, a los años de plomo del terrorismo. ETA asesinó a más de 800 personas durante sus décadas de actividad. Pero más allá de las cifras, están las historias individuales, niños que crecieron sin padres, familias destrozadas, víctimas que aún viven con metralla en sus cuerpos. Y lo más inquietante es que muchos de los responsables de estos crímenes caminan libremente por las calles tras cumplir condenas reducidas, algunos incluso ocupando cargos políticos. Las heridas siguen abiertas y la reconciliación parece un objetivo inalcanzable cuando el dolor es tan profundo. Hablemos ahora de las fosas comunes de la guerra civil. España tiene más desaparecidos de este conflicto que cualquier país del mundo después de Camboya. Se estima que hay más de 114.000 personas enterradas en fosas sin identificar. 114.000 familias sin poder dar sepultura digna a sus muertos. Durante décadas, la excavación de estas fosas fue un tema tabú, protegido por leyes de amnistía y pactos de silencio. Incluso hoy, la exhumación avanza lentamente, complicada por la politización del tema y la falta de recursos. Imagina no poder enterrar a tu abuelo porque su cuerpo yace en una cuneta junto a decenas de otros y nadie quiere ayudarte a recuperarlo. España también fue escenario de uno de los desastres ecológicos más graves de Europa, el vertido de Aznalcóllar en 1998. Millones de metros cúbicos de lodos tóxicos se derramaron sobre el río Guadiamar, contaminando tierras agrícolas y amenazando el Parque Nacional de Doñana. Aunque se realizaron trabajos de limpieza, los efectos a largo plazo sobre los ecosistemas y la salud humana aún se están evaluando. Los metales pesados permanecen en el suelo, y los casos de enfermedades relacionadas con la exposición a estos contaminantes son un tema que las autoridades prefieren no discutir abiertamente. Pasemos a algo más psicológico pero igual de perturbador, el síndrome de la España vacía. Millones de personas viven en un país que se está despoblando de manera alarmante. Hay provincias enteras donde la densidad de población es inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto crea una sensación de abandono y desesperanza que ha llevado a tasas de suicidio preocupantemente altas en zonas rurales. El aislamiento, la falta de oportunidades y la sensación de que el mundo te ha olvidado empujan a personas al límite. Y nadie habla de ello porque el suicidio sigue siendo un tabú en la sociedad española. España también guarda en su historia reciente el caso de Alcácer, uno de los crímenes más brutales y mediáticos del país. En 1992, 3 adolescentes desaparecieron y fueron encontradas asesinadas meses después. El caso conmocionó a la nación, pero también destapó una serie de teorías conspirativas sobre redes de prostitución, snuff movies y encubrimientos policiales que nunca se aclararon completamente. La cobertura mediática fue tan invasiva y morbosa que cambió para siempre la forma en que España trata los crímenes en los medios de comunicación. Las familias de las víctimas tuvieron que soportar no solo el dolor de la pérdida, sino también la revictimización constante en programas de televisión que explotaban su tragedia. Hablemos ahora de algo que afecta a la salud de millones, la contaminación del aire en las grandes ciudades españolas. Madrid y Barcelona superan regularmente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que la contaminación atmosférica causa más de 10.000 muertes prematuras al año en España. 10.000 personas que mueren porque el aire que respiran está envenenado.
Y aunque hay medidas para reducir el tráfico, la realidad es que seguimos respirando un cóctel de partículas y gases tóxicos cada vez que salimos a la calle. España es también uno de los países europeos con mayor consumo de cocaína per cápita. Detrás de las fiestas y la vida nocturna, hay una epidemia silenciosa de adicción que destroza vidas y familias. Y no hablamos solo de grandes ciudades, el consumo se ha extendido a pueblos y zonas rurales. La normalización de las drogas en ciertos círculos sociales oculta una realidad devastadora, personas que pierden todo por una adicción que comenzó como diversión de fin de semana. Otro dato inquietante, España tiene uno de los índices más altos de violencia de género de Europa Occidental. A pesar de las leyes y las campañas de concienciación, cada año decenas de mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Pero las cifras oficiales solo cuentan una parte de la historia. Miles de mujeres viven en situaciones de maltrato psicológico y control que no aparecen en las estadísticas hasta que es demasiado tarde. El miedo, la dependencia económica y la falta de apoyo social mantienen a muchas atrapadas en relaciones destructivas. Y para terminar con algo realmente escalofriante, los casos sin resolver de asesinatos en serie. España ha tenido varios asesinos en serie cuyas identidades nunca fueron descubiertas. El asesino de La Baraja, que aterrorizó Barcelona en los años 90, los crímenes de ancianas en Madrid que nunca se esclarecieron completamente. Desapariciones en zonas rurales con patrones similares que sugieren la acción de un depredador sistemático. Estos casos permanecen abiertos, archivados en comisarías, mientras las familias siguen esperando justicia que quizás nunca llegue. España es un país hermoso, lleno de historia y cultura. Pero como cualquier nación con siglos de existencia, tiene cicatrices profundas y secretos oscuros. Conocer estos datos perturbadores no es morbosidad gratuita, es reconocer que la historia completa de un país incluye también sus sombras. Solo enfrentando estas verdades incómodas podemos aspirar a construir un futuro mejor. Si este video te ha impactado, compártelo. Que estos datos no queden enterrados en el olvido. Suscríbete al canal para más contenido que desafía lo que creemos saber. Y recuerda, la verdad, por más perturbadora que sea, siempre merece ser contada.